Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Amigos, muy buenas noches, la 1 en punto de la madrugada. Una vez más salimos al aire con Alerta OVNI, la mayor operación de vigilancia del cielo jamás realizada en la historia. Este año, superando todas las previsiones, contamos con más colaboradores que nunca. Hay astrónomos, radioaficionados, grupos de investigación ufológica, grupos científicos y millones de curiosos, de interesados por estos misterios, por esas extrañas luces que cada noche cruzan los cielos. Buscamos fundamentalmente la aventura, la gran aventura de una noche de verano. Esta es la 6ª edición de nuestro programa especial, que se ha convertido ya en un clásico de la radiodifusión española. En estos momentos, y desde hace varias horas, cada cerro, cada monte, cada playa, están ocupados por grupos de jóvenes y no tan jóvenes que en esta noche mágica se asoman al cielo. Estamos emprendiendo una fabulosa aventura, una aventura insólita que nada tiene que ver con cualquier otra que hayamos emprendido hasta ahora. Simplemente estamos interesados en un extraño fenómeno que desde hace siglos intriga a los hombres de la Tierra. ¿Qué son esas luces? La pregunta se la hicieron ya los hombres de las cavernas, que dejaron reflejadas en las cuevas las visiones que tuvieron, pero jamás obtuvieron respuesta alguna. Esta noche, y a través de la radio... La voz de Antonio José Alés vuelve a sonar en la cadena SER, porque quien tiene voz, quien la difunde a través de las ondas, de alguna forma nunca muere y sigue flotando en el aire cósmico inmortal. Hoy mucha gente, muchos veteranos oyentes de esta cadena de radio, se sentirán huérfanos al conocer, como un impacto, el fallecimiento hace ya unas fechas del mítico y legendario conductor del programa Medianoche. Un programa que de alguna forma, era una especie de contenedor de los misterios, de la búsqueda, de las preguntas, muchos años antes de nuestra nave del misterio. Antonio José Alés hizo cosas increíbles en la radio, con un impacto que no ha conocido precedentes. Os doy unas cifras. La noche en que este hombre decidió que toda España debía mirar a los cielos para intentar, por lo menos, aproximarnos un poco al interrogante de los ovnis, dicen las estadísticas que 11 millones de personas secundaron la aventura. Antonio José Alés, durante muchos años, habló no solo de ovnis, sino del pensamiento humano, de la espiritualidad, de las sectas, de la historia, de la arqueología. Se enfrentó con unos y con otros, porque no tenía un carácter nada pusilánime, y poco a poco fue construyendo su propia leyenda. Os voy a contar una pequeña anécdota. Hoy estamos rodeados de amigos. Muchos de ellos trabajaron con él, otros son su propia familia. Y mi interés especial es que esta noche cientos de miles de amigos jóvenes que sé que están ahí conozcan al personaje y a su obra, aunque sea con unos retazos, y luego investiguen. Es curioso el mundo de la casualidad del que también hablaba Antonio José Alés a través de Medianoche. Y es que yo tenía previsto empezar, como casi siempre, de otra forma. Con su voz, desde luego, que evidentemente hay una distancia sideral entre de él y la mía, con esa voz profunda que fascinaba a mucha gente. Pero sobre todo quería describir una fotografía que yo publiqué en un libro hace muchos años, hablando de la noche mágica de la radio, la noche de la comunicación, la noche en la que millones de personas dejaron de hacer sus quehaceres cotidianos para subir a un balcón, bajar a una playa, arribar en la carretera, pararse en mitad del sembrado y echar la vista a las estrellas. Eso lo consiguió ese hombre. Era un 14 de agosto de 1979. Yo pensaba hablarles de una fotografía, chaqueta de pana, camisa clara, mirada de ese buscador curioso que siempre lo fue, y sobre todo como compañero, como parte de su propia anatomía, el micrófono. Curiosamente, esa fotografía, que ha estado en su funeral, es la que me ha traído su propia familia. Como diría Les, la casualidad no existe. Mucha gente me sigue preguntando, nos siguen preguntando por Antonio José Alés. Quiero resumirlo de forma muy rápida. En cualquier lugar, en la calle, en cualquier circunstancia en la que vemos a los oyentes,
Yo sonrío porque sé exactamente lo que me van a decir. Oye, yo hace muchos años escuchaba a alguien también que... Y yo muchas veces simplemente digo, Ales. Y entonces la persona, puede que ya mayor, puede que todavía joven, me dice, efectivamente, Ales. Y tiene como una añoranza, quizá de aquel tiempo o de aquellas voces, de aquella profundidad de la madrugada. Bueno, pues esta noche vamos a intentar, en un homenaje positivo y emocionante siempre, nunca triste, porque sabemos que Ales, con tanta otra gente, está ya en el largo vuelo, vamos a intentar saber por qué fue tan importante ese programa, que de alguna forma también, y con sus diferencias, es padre de nuestro programa, sobre todo porque se emitió por este mismo micrófono. Y eso seguro que saber eso en una noche como esta a uno le impresiona. El micrófono amarillo de la SER impresiona más que nunca. Tenemos muchos amigos que entrevistar, tenemos muchas sensaciones que vivir con todos vosotros. Y os pedimos, como siempre, la colaboración. Antes, una de esas perlas radiofónicas que esta noche son pura historia de la radio. No se marchen ustedes, por favor. Atrévanse con medianoche. A veces es difícil, ya lo sé. Pero es que medianoche es un programa de miedo. 1:18, estamos aquí, como no, en la cadena SER, para este programa, homenaje, recuerdo, ponerle el nombre que queráis, pero queremos ante todo disfrutar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, tú sabes que yo llegué a entrevistar a Antonio José Ales. Mira, eso no lo sabía, mira que sé cosas tuyas, ¿eh? Sí, sí, pues eso se me escapaba. Pues sí. Le hice unas preguntas tan estúpidas que ahora me arrepiento tanto. Si hubiera sido un poco más inteligente o más sabio... Sí, eso es verdad. Y la verdad es que yo creo que Antonio José Ales lo estoy viendo ahora mismo sentado delante de otro micrófono, el micrófono verde en aquella ocasión de otra emisora de Onda Cero, ya en los años 90 y principios de los 90, y yo creo que se reía por las ingenuidades que le preguntaba sobre los humitas, que eran el tema que me interesaba. De haberlo sabido, evidentemente hubiera ido a cuestiones más profundas, pero también recordaremos esta noche a los intrigantes humitas, que fueron importantes en la vida de Antonio José Ales. Vías de contacto muy importantes, Carmen, esta noche, porque a mí me gustaría mucho ir leyendo mensajes de gente que sé que se va a sentir huérfano, por un lado, porque aquel maestro que escuchaban todas las noches de forma absolutamente milimétrica, pues ya no está y sigue estando, porque hemos dicho que ahora a través de internet y muchos medios su voz continúa. Pero vías de contacto muy especiales. Vamos a dar esas vías de contacto porque además siempre nos escriben recordándonos que Antonio José Ales ya había hecho un programa parecido, que había tocado un tema que nosotros hemos tratado también. Vamos a dar esas vías de contacto para que echen la memoria atrás y empiecen a recordar viejas historias. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com si nos escribís un mail, y también a través de cadenaser.com podéis dejar vuestros mensajes y así verlos al momento. Eso es bonito, en cadenaser.com siempre el equipo remando a favor de esta nave del misterio, porque esta noche puede ser especial que algunos mensajes queden ahí, ¿no? En recuerdo. ¿Queréis más cosas? Bueno, pues de la última época, porque esto va a ser un viaje, hay otro tono, hay otra voz quizá más profunda, hay una reflexión, y algunas reflexiones de este hombre que se emocionó con muchas cosas, que se desencantó con otras, que se enfrentó con algunos, que fue amigo de otros muchos, y sobre todo que encandiló a su audiencia, y que hizo el primer gran programa de misterio nacional en España, hay que decirlo y dejarlo claro, el primer gran programa que se convierte en fenómeno de masas. Bueno, pues él reflexionaba y yo estas noches, revisando algunos documentos, pues caramba, que me ha recorrido un escalofrío la espalda, porque en muchas cosas pues estoy de acuerdo. En otras seguro que no, pero en muchas, quizá las importantes sí. ¿Cómo suena la voz de Ales de nuevo en la cadena SER 1:20? Pues suena así. Quiero decir en lo que creo y quiero contar cómo lo creo. Estoy convencido, y no es uno ya un chiquillo, estoy convencido por la propia experiencia y a través de la pirueta que he ido haciendo con mi propia vida, de que existe algo sobrenatural por descontado, muy por encima de nosotros, incomprensible, inefable, pero sumamente atrayente, a lo que en un principio di en llamarle el misterio y que cada cual puede llamarle como quiere. Hemos podido hablar con su esposa, Carmen Saiz Tejada. Va a ser también un poco guía en esta noche con, yo creo que documentos muy emocionantes, ¿no? Pero quiero presentar a muchos amigos y amigas. Marushi Cubillo, cuñada de Antonio José Ales, y yo creo que una de las personas, si no la persona clave, para que esta noche estemos haciendo esto.
Marusi, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por darnos la noticia por un lado triste, ¿no? Porque mucha gente quiere saber qué ha ocurrido, que quizás es lo primero. Bueno, Antonio José Alés ya no existe físicamente. Su recuerdo, su voz, su historia, desde luego, pero ocurrió lo que mucha gente además nos había preguntado, porque hacía tiempo que no sabían de él. Lo confirmamos, ¿no? Lo confirmamos, sí. Pues resulta que Antonio pues ya últimamente ya se encontraba mal y bueno, pues padeció un cáncer y pues falleció a consecuencia de este mismo cáncer. Pero su mente pues seguía exactamente igual. Los temas en su mente, lo erudito, la materia como él era, heterodoxo en todas sus crónicas y cómo narraba todo, eso nunca lo perdió. Y especialmente se motivó muchísimo cuando Iker vio un programa, varios programas en realidad, pero uno en concreto, el del Castillo de Riba de Santiuste, que se le emocionó especialmente porque fue una noche intensa, que estuvimos todo el equipo, bueno, el equipo yo no me incluyo al equipo, y yo como cuñada y como, en fin, su hermano era el ayudante también de él, Álvaro Biosca. Estuvimos allí, fue muy emocionante porque pensamos que ya no iba a salir absolutamente nada, se pusieron los infrarrojos, las alarmas en todo el castillo. Bueno, quiero que ahora nos cuentes cosas. Lo importante es que él, y esto es muy emocionante para nosotros, a pesar de estar ya en esa recta final, se emocionó recordando esa aventura que fue muy importante para todo el equipo. Y que ahora además, fíjate la sorpresa, tenemos a un compañero que yo sé que también le emociona particularmente, porque estaba en ese equipo, ¿no? Era uno de los miembros de ese equipo. Vamos a ir presentando poco a poco a toda la gente que tenemos aquí. Creo que en Carrascosa, en Cuenca, ni más ni menos, está, bueno, pues nada es casualidad. La persona clave para que ahora seamos nosotros los que estemos aquí en Milenio 3 a estas horas, ¿no? Después de 8 temporadas. Él es el jefe de producción y programas de la cadena SER, Mariano Revilla. Mariano, buenas noches. Mariano, vamos a ver si nos escucha. Como hayamos dejado al jefe de la, bueno, de la cadena. Estos son las pequeñas cosas de los duendes, ¿no? Imaginaos lo que puede ser ahora el primero que... No, pero enseguida estaremos rápidamente con Mariano Revilla. Tenemos también aquí a Eva Biosca, sobrina de Antonio José Alés. Bienvenida, Eva, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te ha gustado volver a escuchar a tu tío hablando en la cadena SER? Me he emocionado muchísimo. Sigue ahí. Sigue ahí, por supuesto. Ya verás, vamos a contar. Yo quiero que recordéis anécdotas, historias. Tenemos a un gran amigo y a un maestro en el asunto de los toros. Ya nos vemos tanto con el equipo también de Manolo Molés, porque ya no estamos los domingos, pero saben que la admiración es absoluta. Miguel Ángel Molcholi. Y hemos hablado alguna vez, ¿verdad? Tú y yo, Miguel Ángel, de Antonio José Alés. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Historia de la radio, ¿eh? Yo estoy reviviendo aquellos años en los que uno empezaba aquí en la cadena SER, con quien para mí fue no solamente mi primer jefe, sino mi primer maestro en esta casa, mi referencia, mi padrino de boda, por cierto, y mi padre radiofónico. Evidentemente luego he tenido otras referencias, pero el primero fue él, y curiosamente aquellos años yo era en ese sentido su mano derecha. No estuve todo el tiempo, luego ya me incorporé a los toros, pero curiosamente a partir de ese momento viajábamos mucho y hacíamos nuestras aventuras ovnis y nuestros viajes por Andalucía, por Canarias. Doñana como punto clave a veces. Doñana como punto clave. Y nos desahogábamos mucho, yo escuchándole, evidentemente, porque para mí era Dios en ese momento, y él quizás viendo la reencarnación de quien podía ser. Luego le fallé, ya lo sé, porque a mí esto de los ovnis y la parapsicología no me llenaban tanto, pero sí es cierto que aquellos años para mí fueron una auténtica bendición. Qué bonito, Miguel Ángel, que estés esta noche aquí. Rebobina, vete rebobinando, igual que Marusi, que Eva, que tantos amigos que van a estar también en diferentes momentos. Vete rebobinando la memoria, ¿vale? Porque el homenaje tiene que ser compuesto de elementos, de anécdotas, de historias, para que la gente joven, sobre todo, comprenda quién fue. Hablábamos de Mariano Revilla, y está Mariano Revilla, evidentemente, un E26 en Carrascosa, en Cuenca. Mariano, buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches. No sé si has escuchado ese inicio de Antonio José Alés de nuevo en la cadena SER, porque claro, tú estabas ahí, ¿no? Tú estabas trabajando ahí, haciendo que ese sonido fuera tan peculiar. Sí. ¿Qué sientes ahora mismo, Mariano? Realmente, ¿quién era Alés? ¿Qué se ha perdido? ¿La radio? ¿Qué tendrían que
saber los chicos más jóvenes, ¿no? Y las chicas más jóvenes que les gusta la radio, el misterio. ¿Quién era para ti, Alex? Bueno, Alex para mí era primero un compañero con el que nos unía un afecto personal importante y luego alguien a quien yo respetaba profesionalmente. Bueno, yo conecté con él desde el primer momento, conectamos los dos muy bien y eso hizo que desde la primera salida que tuvimos en Exteriores pues continuásemos ya la relación de trabajo y de amistad durante el tiempo que él estuvo en la radio, básicamente, porque luego ya me refiero a la radio, a la cadena SER, porque luego ya salió de allí y ya la distancia pues nos hizo perder un poco el contacto. Mariano, tú me has contado a mí en algunas ocasiones anécdotas. Ahora vamos al castillo, ese castillo donde bueno, se vivieron cosas, pero me has contado muchas tardes y muchos viajes, anécdotas que sé que a mucha gente le van a encantar. Por ejemplo, una que es en mitad de la Gran Vía con un coche y un ciego o algo así. Puede ser algo así. Se ríe Moncholi, no, bueno. pero o no sé cómo me lo has contado, pero un mentalista. Un mago. un mago. Madre mía, cómo estoy yo ya. No. Cuéntame. Como Moncholi era un mentalista, Sí, bueno, pues se había vendado los ojos y conducía un descapotable y lo íbamos grabando por la Gran Vía. En fin, yo creo que el mentalista veía. Se veía más que nosotros. Bueno, supongo que la venda, al colocarla en los ojos, pues tenía un sistema que se descorría, en fin. Pero bueno, no dejaba de ser, vamos a ver, no era tanto que alguien fuese conduciendo un coche con los ojos vendados, sino cómo lo vendía Antonio José Ales. Eso era importante, ¿no? Claro, él tenía una capacidad para narrar y para entusiasmarte con todo lo que contaba. Bueno, yo veía 3 barcos y eran 3 barcos. Él era una flota, era no sé qué, conocía al capitán. Bueno, pues te contaba una historia que era impresionante, ¿no? Y además hacía que no perdieses el interés en ningún momento. Luego te quiero preguntar, Mariano, por un sonido concreto que a mí me puso los pelos de punta, que lo recuperé mucho tiempo después, que tú estabas ahí grabándolo, y creo que es la muestra de lo que llegó a ser Alex en cuanto a transgresión. Antes, una pequeña cosa, es su esposa, evidentemente tenemos que presentarla, sus declaraciones van a hilar un poco también este programa, Carmen Saiz, que nos habla un poco de los inicios del que fue su esposo en esta casa, en Medianoche. Y de pronto, pues casualidades, muchas veces lo que ocurre en la vida, ¿no? Casualidades que de pronto a alguien le escucha, le gusta cómo suena su voz y entonces pues le ofrece el realizar, el probar un poco la aventura del micrófono, a ver qué pasa. Y bueno, lo que ocurre pues es que fascina. Esa es la respuesta por parte de los oyentes, que fascina y de ahí, bueno, pues ya empieza a trabajar en la SER concretamente y de ahí empieza su labor. Y realmente cuando empieza ahí la labor del misterio es con la investigación de sectas y de grupos, que es cuando se abre además los micrófonos al público. Con lo cual se junta un poquito toda esa época que ronda los años, hablamos de 1976, y un poco, bueno, pues con la cuestión de las sectas y demás, empieza a adentrarse en ese mundo misterioso. Ya sabéis las vías de contacto y especialmente si estáis ahí en cadenaser.com, en internet, en ese tablón, la gran pregunta es, ¿recordáis algo de Antonio José Ales? ¿Qué programa os impresionó? Esto va para todos los que estáis aquí. Lo ha compuesto un poco indagando en archivos nuestro equipo. Ahí está Fermín Agustí, Carlos Largo, Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Seguidor de Ales también, claro. Yo me compré mi primer transistor para escuchar a Antonio José Ales. Yo tendría 12, 13 Siempre me años. sorprende, Santi. Yo tendría 12, 13 años. Había un transistor en casa, lógicamente. Había una radio en el equipo de música, pero estaba en el salón y digamos que no me daba la intimidad para escuchar a Ales, que además no me dejaban, las cosas como son. Entonces me compré un transistor de estos muy pequeñito, rojo, me acuerdo perfectamente, probablemente, no voy a decir la marca por no decir marcas comerciales, pero una marca japonesa. El objetivo de aquel chisme, luego me compré uno de estos auriculares que se ponía uno, de estos sonotones que se ponía uno en la oreja, pero al principio lo metía debajo de la almohada. Sí. Y ahí me quedaba, muchas veces ya me quedaba dormido directamente y la radio ya no tenía pilas a la mañana siguiente.
Y me acuerdo que aquella primera noche, emocionado, encendí el transistor y Antonio José había llevado como invitado a su programa a otro gran caballero que ya no está, que es a Joaquín Gómez Burón. Sí, señor. Que estaba contando una historia absolutamente espeluznante de sacamantecas, de estos señores que cogían a los recién nacidos y básicamente los descuartizaban para sacarle los untos de dentro. El crimen de Gádor sería, seguro, claro, en Almería. Probablemente, supongo que sería esa historia. Y yo estaba tapado hasta la cabeza y sudando como un pollo. Y la verdad es que luego no podía dormir, me veía el sacamantecas a los pies de mi cama. Y la verdad es que después de eso fueron muchas noches sudando, incluso en verano especialmente, y en invierno porque me tapaba con la manta. Y otras muchas, pues algunas veces, pues en vez de hacer el programa de Misterio Puro, hacía esos programas musicales, pues arrullado por aquellas músicas que no se elegía, pues durmiendo prácticamente. Hablando de músicas, con esta empezaba Muchas Noches, con esta de Pink Floyd que nos pone ahora Yari Martínez. Bueno, pues para todos vosotros, Marusi, Miguel Ángel, Eva, para todos, este tren de voces de una noche histórica de la que vamos a hablar. José Luis Velasco viene en estos momentos a decirnos cómo están las cosas en redacción, qué es lo que está pasando allí, porque naturalmente queremos saber cómo va esta movida espacial que estamos montando en esta madrugada maravillosa del verano español. Se están llevando a cabo una serie de formularios que genera cada llamada, formulario que está copiado directamente del que utilizan las fuerzas aéreas norteamericanas y yo creo que las fuerzas aéreas de todos los países, en el que se hacen una serie de preguntas tipo y que son necesarias para someter estos formularios, una vez cumplimentados, al ordenador. Luis Illana, buenas noches. Buenas noches. Luis Illana, que nos llama desde la Plaza de Castilla, en Madrid. ¿Qué nos puedes decir? Sí. ¿Qué quiero decir? Que mira, en la Plaza de Castilla, mira, estamos más concretamente en el barrio de Hortaleza. Sí. Pero que estamos muy cerca, ¿no? 12:52, he visto un objeto con unas luces blancas y estas luces eran con una luz intermitente también y que iba hacia esa dirección, bajando, ¿no? Cada vez más de altura, ¿no? Esa llamada El sonido de un tiempo, Miguel Ángel, ¿qué recuerdas de aquella noche? Joder, que me estás haciendo recordar. Bueno, es que cuando Santiago tenía 12 años yo tenía 20, tampoco tanto. Yo recuerdo la radio de verdad. La radio que tú haces. Has mencionado a Velasco, otro José clásico. Luis Velasco, Andrés Madrid, Álvaro Biosca, que antes comentábamos. Alvarito, que era mi hermano, claro, era mi hermano, ¿no? Y le echaba unas broncas además José Antonio José, por Dios, porque era su hermano pequeño y en consecuencia tenía que reconducirle también, ¿no? Bueno, a todos nos echaba broncas en ese sentido, buenas, paternales, no eran broncas de mala intención ni mucho menos. Yo recuerdo la radio auténtica, la radio de la imaginación, aquellas luces blancas, vete tú a saber lo que eran, si efectivamente pudiera ser un objeto volante no identificado o simplemente un objeto volante no conocido o no reconocido por quien los veía. Quiero decir que pudiera ser perfectamente un avión de la KLM o de la TUA, pero en la imaginación del oyente era un objeto volante no identificado. Y además Antonio José era capaz de envolver con su voz, y el equipo también lo intentábamos con los efectos musicales que conseguíamos. Estamos hablando de aquella alerta OVNI y estamos hablando efectivamente de aquellos millones de oyentes. Eran unos días en los que la radio tenía una fuerza enorme. Procedíamos de unos pocos años antes, Cabalgata Fin de Semana o aquel otro programa monstruo de Alberto Oliveras, o de tantos otros en los que la radio era protagonista en las casas de España. La televisión era incipiente. Estábamos, es cierto, en los años 70, final de los 70, pero todavía en muchos hogares no había televisión, curiosamente. Y estábamos hablando de un hombre que era capaz de hacernos volar a todos con la imaginación. Primero de entusiasmarnos. En aquel pequeño despachillo que teníamos en la planta 2, enfrente de lo que entonces era 40 principales, con Juan de Dios Rodríguez, que ahora sigue estando como compañero aquí en la SER, y era capaz primero de ilusionarnos, y después de motivarnos, y más tarde de encandilarnos.
Y yo diría que hasta este escéptico varón que tienes a tu izquierda, que incluso de convencernos, porque yo llegué a creer en los ovnis, sin duda alguna. Bueno, evidentemente incluso por una cuestión filosófica, con el tiempo ya he dicho, no es posible que en este universo solo seamos nosotros los únicos protagonistas. Pero es cierto que en muchas horas de viaje, yo te decía antes, recuerdo una concretamente, de Córdoba a Sevilla, y no lo hago por la copla, sino porque fue así. Yo le llegué a preguntar, pero Antonio, ¿tú te crees realmente esto? Y él me dijo, Miguel Ángel, en todos no, pero creer sí creo. Pues muchos amigos están recordando cosas. Marusi, ¿tú estuviste en Alerta OVNI? En Alerta OVNI concretamente no estuve, pero escuchaba, recientemente todo lo relativo al tema, porque aparte que yo soy apasionada y sí lo seguí totalmente, me fascinaba. Gente de toda España en comunicación, fue, digamos, el momento álgido, el más importante, el que nadie olvida, ¿no? Luego vinieron muchas alertas, pero hay otras historias, como ahora contaba Miguel Ángel Moncholi, que se quedan en la otra parte, quizá menos populares, y que para mí tienen un gran valor científico, radiofónico. Os hablaba de un sonido, y yo recuerdo, antes de conocer a Mariano Revilla, una noche, viendo cintas que alguien me había mandado, escuché el sonido más terrible que yo he escuchado en la radio nunca, y he escuchado algunos sonidos terribles. Era un chillido. Antonio José Ales creo que hablaba de la muerte o del dolor. Y era el chillido de un cerdo. Era la matanza de un cerdo puesta en el micrófono. Y Antonio José Ales solo advertía que incluso la imagen, al tú situar lo que está ocurriendo, le quitaba la fuerza terrible de lo que es el alarido de la muerte. A mí me parecía de un posmodernismo y de una experimentación increíble. Allí estaba Mariano Revilla. Mariano, ¿te acuerdas de aquel chillido, no? Sí, claro. Tuve que arrimar tanto el micrófono que el Nagra y el micrófono estaban empapados de sangre, o sea que no te digo más. Pero sí. ¿Por qué se hacía eso, Mariano? ¿Para qué se hacía eso realmente? ¿Para impresionar? ¿Para que seamos conscientes de la fuerza de la radio? ¿Para sobrecoger a la gente? Pues en aquel momento estábamos estábamos buscando sonidos, pero lo mismo cogíamos la matanza de un cerdo que el paso de un tren por una vía. Antonio nos había pedido conseguir sonidos de todo tipo. Y pues no era un sonido que se buscó a propósito, porque la verdad es que la matanza del cerdo, ese cerdo luego nos lo comimos por la noche en el castillo, ¿eh? En el castillo que vamos a hablar ahora, del castillo de Manuela. Sí, ese con la gente del pueblo, pues pagó Antonio José el cerdo, se hizo la matanza y después lo subieron y nos lo estuvimos conservando, o sea que aprovechamos cualquier trabajo para convertirlo también en un acto divertido y festivo, ¿eh? O sea, yo creo que además de lo interesante que eran los temas que tocaba Antonio y de cómo lo hacía, luego era el ambiente que se creaba con la gente del programa, que lo pasábamos francamente bien, ¿eh? Quería, bueno, Mariano, ya sé que esto es frivolizar, pero permíteme que lo haga porque Mariano, estarás de acuerdo que detrás del hombre serio de la radio, del hombre, que trabajaba como bien está diciendo Mariano, con un concepto muy riguroso del tratamiento del sonido en la radio, había, si te acuerdas, Mariano, una gran persona y un hombre abierto, espléndido. Por tanto, ahora cuando dice Mariano que nos invitó a cenar, pues es que es así. Es que era así, es que era una persona, como buen sagitario que era, abierto, espléndido y desprendido, estarás de acuerdo, Mariano, con quien era el jefe, pero también el compañero y el amigo. Pero aquel sonido seguro que es difícil de escuchar, y lo importante es ser el primero de alguna forma, quizá hubo antes alguien, no lo sé, pero que eso no lo olvidas. Y claro, él imagino que de cada programa lo conseguiría a veces no, todos lo intentamos hacer algo inolvidable. ¿Qué pasó en ese castillo? ¿Qué ocurre en ese castillo? Antes de saberlo, Carmen, ¿qué dice la gente? ¿Hay gente que recuerda a Antonio José Ales? Hay mucha gente que recuerda esas madrugadas de insomnio, nos dicen. Yo recuerdo de pequeña pasando noches de insomnio de verano junto a mi madre, oyendo a Antonio José Ales porque me daba mucho miedo. También nos dicen, yo también miré al cielo en busca de ovnis, busqué fantasmas, hasta me llegué a comprar un péndulo, todo por seguir a Antonio José Ales. Él era el mejor. Buenas noches, amigos. Antonio José Ales hizo otros programas de radio. En estos temas no tuve el placer. Mis condolencias a la familia y los compañeros.
Qué gran narrador era Antonio, qué bueno que lo recordéis. Muchas gracias, nos dice David. Se ha ido un gran investigador del misterio. Yo recuerdo programas tapado hasta la cabeza con las sábanas. Un saludo para todos desde Eibar. Hola, soy Miquel Mariño de Galicia y el programa Medianoche era fantástico. Lástima que se terminara, pero quedáis vosotros investigando al pie del cañón. También nos dice Javier Pérez desde Denia, Antonio José Alés, qué tiempos. Yo participé como radioaficionado en esas noches mágicas. Qué importante era toda esa red, no había internet, qué importante eran los radioaficionados, los camioneros, gente en barcos, haciendo la radio común. Gracias desde Madrid nos dice, aún recuerdo las noches que pasé mirando al cielo en compañía de mi madre con su programa de fondo. Me da mucha pena, un saludo muy grande y mi pésame a toda su familia. Sé que Antonio José estará ahora escuchándoos desde el cielo que tanto observó. Siempre le recordaré, nos dice Eugenia desde Madrid. Programas como el vuestro formáis parte de mi memoria emocional. Sois auténticamente geniales. María desde Tenerife. También nos dicen que para cuándo una alerta ovni para recordar al gran comunicador José Antonio Alés. Antonio José, mira, la verdad Aitor es que y Laura desde Talavera de la Reina. Lo curioso es que son cientos de mensajes ya los que están llegando de gente que se acuerda perfectamente y que tiene esa sensación como tenía Santi casi siendo niños. Nosotros cuando hicimos alerta ovni, uno de los documentos que lanzamos al aire fue esa bienvenida de Antonio José Alés al fenómeno. Luego es verdad que hablaremos y vamos a extendernos en el tiempo. Merece la pena la ocasión esta noche. Yo creo que para nosotros los que amamos la radio es histórica, porque también hubo sus sombras, hubo sus enfrentamientos, hubo sus problemas hasta con las sectas, amenazas. Sí. Es decir, hubo toda una historia que también he de contar. Pero ese castillo, Mariano, la noche del castillo, tú me has contado en alguna ocasión que es la vez que más cerca estás del misterio. Y el equipo estuvo muy cerca del misterio de verdad. Ha pasado mucho tiempo. ¿Sigues pensándolo? Sí, no, a mí de todas las experiencias que he tenido en este campo, la única que me ha planteado dudas ha sido esta, O sea, la única que no llegaba a entender y que me parecía que ese salía de lo normal. Porque allí había un montón de gente, los sistemas que estábamos colocando estaban probados, en fin, no había nada que hiciese que aquello saltase en primer lugar y después que contestase a las preguntas que formulaba Alés. Entonces, a mí, desde luego, a mí creo que a todos los que estábamos allí, es la cosa que más me ha impresionado de las experiencias que he tenido con Antonio en este terreno. Vamos, para quien no lo sepa, a contar un poco, Carmen, la historia. Nosotros hicimos un reportaje tanto para la radio como para la televisión, inolvidables, tuvo un impacto de audiencia impresionante. El castillo de Manuela, Riba de Santiuste, la historia de un castillo con 1000 leyendas y la historia de una mujer, al parecer, atrapada, entre comillas, allí. Y logramos juntar al equipo, aparte del equipo, 25 años después. Yo creo que sus voces todavía transmiten emoción, ¿no? De aquel momento que estuvieron muy cerca de algo extraño. Pues sí, además, como bien recordará Mariano, cuando estuvimos allí empezaron a surgir recuerdos de esos 25 años, de cuando estuvieron en el castillo por primera vez. Un equipo de 7 periodistas en aquella época, con Antonio José Alés a la cabeza. También estaba Chema Fernández, el propio Mariano Revilla, Juan Poseu, Isabel García, Almudena Belda y Tony Chao, que era la persona que vivía en ese castillo. Estaban allí y estaban por una cosa muy especial, que era hacer un piloto para la televisión, un programa piloto que se iba a grabar con una recreación de esa supuesta aparición de Manuela. Vamos a recordar, Iker, cuando llegamos, cómo recordaban esa primera estancia en el castillo de Manuela. Hay un pasillo que lo llamábamos el pasillo de las apariciones, porque es donde parece ser que se producían las apariciones de la Manola. Entonces hubo un momento en el que a Alés le ofrecen hacer un piloto de televisión y cuenta con parte del equipo de la SER pues para que le colaborásemos con él. Estábamos Antonio José Alés, José Antonio González, Mariano Revilla, Chema Fernández, Juan Poseu, Almudena Belda, Tony Chao y yo. Veníamos a simular que esa Manola, la fantasma, se nos iba a aparecer. Y yo siempre tuve la impresión de que nos quiso como dar un escarmiento, ¿no? Nunca había pasado nada y ese día dijeron, pues hoy os va a pasar. Yo creo que hubo una provocación inconsciente por nuestra parte hacia lo que sea y esto saltó.
¿Y saltó de qué forma? Porque pusieron todos los medios técnicos para intentar atrapar a esa supuesta mujer que vestida de blanco vagaba entre las almenas de ese castillo. Un equipo técnico, como eran en Medianoche, Mariano Revilla, también Chema, que había fabricado lo que era una UBI, ahora nos explicará lo que era, llena de alarmas, llena de luces, por si acaso podían captar algo. Y fíjate, ellos nos lo cuentan 25 años después allí, todo el equipo que pusieron. Llegó el momento de rodar la escena en la que supuestamente las alarmas saltaban porque la presencia estaba ahí. Chema, que era el que estaba en el programa, hacía pues de manera especial, como especialista, como técnico, hacía un montaje de aparatos. Puse un sensor de infrarrojos, un volumétrico de infrarrojos. A la mitad del pasillo puse una barrera de ultrasonidos. Al comienzo del pasillo puse otra barrera de infrarrojos. Todo eso iba conectado a un aparato que mis compañeros lo denominaron la UBI, y era simplemente pues un aparato que yo había diseñado, en el cual venían a parar todas las respuestas de esas alarmas. Se veía por medio de luces y por medio de sonidos si había algún ruido o ocurría alguna cosa. A los pocos segundos se disparan las alarmas. Salimos todos corriendo. Chema le dijo: has corrido mucho, no me da tiempo a hacer nada. Chema, yo es que no he disparado nada. Tony dijo que no le había hecho saltar nada, que habían saltado solas. ¿Cómo que no has disparado nada? Han disparado las alarmas. Y dice: sí, pero yo no las he disparado. Nos empezamos a poner nerviosos, teníamos claro que aquí no entraba nadie, no estaba nadie, nada más que estábamos nosotros, y estábamos todos juntos. Saltaron unas alarmas que estaban colocadas en un lugar que no podía pasar nadie y de una forma en que nosotros estábamos controlando continuamente. Todo estaba controlado, no tenía por qué pasar nada, pero Iker pasa. Algo hizo activar esas alarmas, como oíamos a Mariano antes y ahora nos lo puede volver a decir. No se explican cómo pudieron saltar esos dispositivos ni cuál fue la causa, pero sí que es cierto que cundió el pánico. Las alarmas saltaron, y no saltaron una vez, saltaron varias. Y las alarmas contestaban a preguntas que formulaba Antonio José Alés. Empezó a cundir un poquito el pánico en algunas personas, entre ellos yo. Porque yo sabía cómo estaban hechos aquellos aparatos, los hice yo. Entonces yo sabía que aquello no se disparaba porque sí. Había gente, bueno, pues que con esa tensión cada vez se puso peor, y claro, se empezó a diluir las cosas porque unos yendo a un sitio, otros intentando calmar a otros. Yo me retiré con una compañera porque estaba histérica perdida. Cada vez la sensación de agobio es más fuerte, es una tensión que dices, ¿qué hago aquí? Que me va a atacar, ¿cómo me voy? ¿A dónde voy? Te sobrepasa, porque bueno, estás viendo que en aquel pasillo no hay nada, están saltando una alarma, que la vuelves a activar y saltan delante de ti. Y bueno, pues es un poco la conmoción de no saber qué está ocurriendo. A lo mejor era Manuela. Sí, yo quiero creer que era Manuela, ¿por qué no? A lo mejor era Manuela. Lo que la gente quizás no sabe y es importante es que hubo un diálogo, es decir, no saltaban las armas porque sí, sino que aquella escena imposible de reproducir, Mariano, era Antonio José Alés, vosotros imagino al lado, hablando con algo, sí, preguntando algo. Preguntas, y además estableció un código antes de comenzar el interrogatorio, y era para el para el sí eran saltar 2 veces y para el no una. Entonces empezó a preguntar si era una mujer, la alarma saltó, la volví a activar, volví a saltar, con lo cual entendíamos que era un sí. En fin, así fue realizando una serie de preguntas, pero ya te digo, no era algo que saltaba porque sí, o sea, tenía una respuesta a lo que Antonio estaba preguntando. Durante un tiempo, luego se interrumpió y allí no pasó nada. Escuchaba ahora lo del pánico. Yo no estoy tan de acuerdo que hubiese pánico, porque si se hubiese producido pánico, al primer salto de alarma, todo el mundo habría corrido, y allí estuvimos durante un buen rato formulando preguntas. En fin, lo que sí nos sorprendió es no saber qué estaba ocurriendo. Pero vamos, algo hubo. Marusi, ¿tú estabas allí? Sí, yo estaba allí justamente, además estoy reviviendo los momentos según lo explica, y son exactamente, vamos, fidelignos, pero totalmente. Y efectivamente, para mí no era al azar. Yo es que noté hasta esa presencia y no estaba pues sugestionada, o sea, yo notaba que hasta respiraban detrás de mí, y llegué pues a estar pues
pues bastante consternada y no de pánico, pero sí un cierto terror me inundaba. Mi cuñado ya, cuando efectivamente nos quedamos ahí en ese recinto un tiempo, pero luego decidimos irnos a la parte de arriba y nos reunimos todos en una sala, nos sentamos en el suelo y lo que es peor es que encima empezamos a contar todavía historias de más terror. Y allí es donde pasamos toda la noche, porque lo que es cierto es que nadie se atrevía a marcharse en ese momento a ningún sitio, sino acompañarnos los unos a los otros, porque lo que sí sabíamos que algo ocurría, el escéptico, el no escéptico, ahí pasó algo realmente, y pues eso ahí está dentro de cada uno de la experiencia como lo quiera revivir. Pero yo lo que reviví, y lo vivo, es que parece que lo estoy viviendo ahora, es exactamente igual que lo cuenta, y efectivamente ahí estaba. Pues sería la Manuela, como lo llaman, o serían pues unas entidades, pero que realmente aquello era sobrecogedor. ¿Y él cómo lo interpretaba, Marusi? Antonio José, ¿alguna vez a posteriori os habló de esta experiencia? ¿Cómo lo interpretaba él? Pues él, como lo vivió con esa magnitud pues al principio pensaba que no, que podían ser las alarmas, porque claro, es que era tan evidente cuando contestaba efectivamente al sí y al no. Pues él pensaba, porque claro, es que sobrepasó a lo que realmente pues puedes pensar. Y luego, en una vez hablando con él en una conversación privada, él me dijo que realmente pensaba que existiría alguna cosa, desde luego había ahí una entidad, pero bien fuerte. Que se había querido manifestar. Sí. Son 1:53, como sé que tiene faena y que trabaja allí afanosamente, nuestro compañero Mariano Revilla, en Carrascosa, le damos ya el beneplácito. Permíteme, Iker, que vamos a ver, yo ya en ese año 84 ya no estaba en el equipo, por tanto tengo una fuerza moral para poder hablar. No estoy hablando de mi experiencia ni alabar mi trabajo, que en absoluto ya tenía que ver con el equipo de Antonio José Les. Pero sí quiero traerlo a colación, antes de que se vaya Mariano Revilla, porque el programa le debe mucho a los técnicos de la SER, entre otros a Mariano Revilla. Sin duda. Muchísimo. Como todos los programas. Claro, estamos hablando de esta experiencia que nos contaba Marusi. Yo puedo hablar también del castillo de Navas del Marqués, o puedo hablar de los templarios. Bueno, nos lo cuentas ahora después, ¿no? En la segunda hora, un poco. Pero lo que quiero decir con esto es que los técnicos de la SER, con los medios que teníamos entonces, no olvidemos de que la SER en ese momento es la cadena más potente que había de radio, pero el teléfono móvil no existía, por ejemplo, para que la audiencia joven se dé cuenta de en qué momento estábamos. No existía la audiencia, no existía eso, no existían las posibilidades de radiofrecuencia que tenemos ahora. Los enlaces que ellos conseguían hacer eran un trabajo de técnicos de una gran profesionalidad. Y yo quería decirlo antes de que se fuera Mariano Revilla, porque creo que es el momento también de reconocerles a ellos la importancia que tuvieron para el programa Medianoche. Queda clarísimo. Y importancia que se ve constantemente en otros muchos programas. Mariano, como siempre, muchísimas gracias, amigo, por prestarnos parte de tus recuerdos para esta historia de la radio que se cierra y se abre esta noche. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias a vosotros y gracias a Monchorri por el reconocimiento que van a agradecer mucho todos los técnicos de la SER. Claro que sí, Mariano. Un abrazo muy grande. Un abrazo, compañero. Venga, hasta luego. Y a Michelle Yar, que también le gustaba mucho, a Antonio José Alés. Moncholi, pero tú vas a estar aquí con nosotros un rato más y me vas a contar algunas anécdotas más, ¿eh? Yo estoy encantado. Esos castillos, la Cueva de la Luna, ¿te acuerdas? Además se lo debo a Antonio, ¿eh? Claro que sí, Cueva de la Luna, en Titulcia. En Titulcia. Has hablado de castillos templarios. Gracias, porque es que mi memoria no alcanza, ¿eh? Pero efectivamente tú eres la memoria en ese sentido, y efectivamente yo aquel día me acongojé, por no decir otra palabra. Nos lo vas a contar después. Esta noche es de muchas anécdotas, de muchas historias, tremendas algunas. Vamos a escuchar de nuevo a Carmen Saiz, a la esposa de Antonio José Alés. Si recordamos la alerta OVNI de 1979, pues evidentemente, claro que nos ponemos en otros años, en otra época, en otro tiempo, en otra forma de hacer radio, pero llegó a convocar a 11 millones de personas que estaban vigilando los cielos de España, lo cual creo que es algo como para decir chapó. Pero el hecho de que grupos de todo tipo, hombres, mujeres, niños, que estaban allí mirando los cielos de España, viendo a ver qué podía ocurrir, qué luces, narrando en todo momento la meteorología que había en cada sitio, si les facilitaba, si no les facilitaba, pues ese poder ver el cielo de España. Bueno, a mí me resulta fantástico, porque el fenómeno OVNI, la alerta OVNI, no es algo, y además es algo que él mismo cuenta, no empieza ni termina en una madrugada, como tampoco él decía, tampoco empieza hoy, ni nada por el estilo.
La alerta OVNI se convoca justamente para que el hombre de vez en cuando se pare y vigile los cielos. El hombre de la calle se pare y vigile los cielos, que no es mala misión. Pero había muchas más cosas, no solo ovnis, cosas que se acercan más incluso al terror. Manejó el terror y el relato de terror siguiendo la estela de clásicos como Chicho Ibáñez Serrador y tantos otros que utilizaron la radio como elemento ya para impresionar. Acongoje, decía Miguel Ángel Mulcholi, luego nos lo va a contar, a ver qué historia se ha vivido, que realmente le pusieron los pelos de punta. Los oyentes muchas. Cuando Antonio José Ales de repente se ponía a hablar de casas malditas, por ejemplo, ¿cómo sonaba aquello? ¿Cómo sonaba a final de los 70? Pido ahora disculpas, casi bajamos la música, Jerry, porque algunos de los cortes, evidentemente, vienen del túnel del tiempo, y algunos son grabaciones de la época en pura cinta, pero merece la pena, claro que merece la pena. Porque si las casas encantadas en realidad eran un divertimento, más o menos siniestro, pero un divertimento, las casas embrujadas eran una escenografía, una gran parafernalia sonora, y a veces también de ciertas luminosidades y de mínimas presencias. Las casas malditas no. Las casas malditas son aquellas en las que realmente hay apariciones. Apariciones incontrolables. No necesariamente ha de ser la madrugada y una persona tiene que estar sola. Cuando estaban toda la familia reunida, hay muchos casos que así nos lo cuentan y muchos testigos a los que hemos entrevistado, en mitad de la gran comida, un domingo a mediodía, de pronto una sombra que carecía de pies ha atravesado el comedor. Una sombra, una silueta ligeramente luminosa, pero nunca está el cuerpo completo, siempre le faltan los pies. Esta sombra siniestra pasa y les contempla, les mira como odiándoles, como amenazándoles por estar celebrando una fiesta y que esa sombra, que ese ser ambiguo, ominoso, no pueda tomar parte en ella. Así contaba algunas cosas Antonio José Ales, esta noche homenaje y un tiempo de radio. La casualidad, como la foto que antes hablábamos, hace que uno de los lugares de experiencias fuese Doñana. Bueno, pues esta noche, que hay muchas más cosas, Doñana será noticia, curioso también, y noticia de impacto científico, arqueológico y misterioso. Pero esas cosas y muchas más las contamos luego. Seguimos hablando de Antonio José Ales, seguimos con documentos, con historias y convivencias a flor de piel con su equipo y con su familia. Para mí supuso esa persona que contaba historias para no dormir cuando uno debería estar naturalmente dormido. Es un Medianoche, es un programa mítico que demostró una cosa que yo valoro muchísimo, y es que en un tiempo en el que la información sobre temas ocultos o extraños o paranormales fluía de una manera, digamos que mucho menos frecuente que ahora y era más difícil de obtener, Antonio José Ales fue capaz de sostener un programa como Medianoche diario sin bajar nunca la guardia y manteniendo una calidad envidiable. Pues Antonio José Ales yo creo que era el maestro por excelencia, el hombre que, bajo mi humilde parecer, inventó de alguna manera los programas de misterio. Cuando la radio prácticamente no se hablaba de estas cosas, cuando pasaba muy desapercibido todo este tipo de temas, Antonio José Ales supo convertir el mundo del misterio, el mundo de la parapsicología, en algo atractivo para una gran audiencia, y al mismo tiempo darle un rigor y una seriedad que hasta entonces no era normal tampoco en este tipo de cosas. Yo creo que sin duda es, para todos los que hoy en día nos dedicamos a todo esto de divulgar las ciencias de frontera, pues el maestro con mayúsculas. 2 y 9 minutos escuchábamos pues a otros maestros como Javier Sierra o a Joaquín Abenza. Joaquín Abenza, por cierto, que fue uno de los corresponsales de Antonio José Ales cubriendo la región murciana en aquella alerta OVNI del 79. Hemos preguntado a muchos amigos y todos han respondido con gran sorpresa, ¿no? La inmensa mayoría habían perdido la pista, y es verdad, esto igual se puede decir y que se entienda con esta especie de homenaje, ¿no? Pero es verdad que es un personaje un poco de novela, porque un hombre que alcanza esas cotas de fama, de poder mediático, singular, y hay unos últimos años de bruma, ¿no? De sombras que nadie sabe, nos llegaban noticias, Ales está mal, Ales no quiere volver a la radio, Ales iba a volver a la radio, y para los que hagamos el misterio, se había convertido en eso, en un personaje un poco que había vivido la luz y la sombra. Incluso, y que lo voy a confesar, a mí la última noticia que me llega de él, o de las últimas noticias, me impresionó, creo que fue aquí, precisamente con compañeros de la SER, y me decían, hemos visto a Ales en Sevilla la Nueva, con una gabardina,
claro, igual lo habían recreado, ¿no?, en la escena, llegando a la radio, está en la radio del pueblo de allí, en fin, y uno se imaginaba cosas como, pues sinceramente, como la estrella que de alguna forma, por cualquier cuestión que se nos escapa, no está viviendo sus mejores momentos, ¿no? Y esos momentos quizás se prolongan en esos últimos años, no lo sabemos. Pero mucha gente, lo estamos viendo, le recuerda. ¿Y cómo no lo va a recordar? Porque prescindiendo de que tuvo épocas muy crédulas, épocas muy escépticas, la contradicción de todo ser humano, ¿no?, que se pregunta cosas. Había noches donde los temas llegaban, como decía Santiago Camacho antes, que era un niño de Alés, de esta forma podíamos mencionarlo, llegaban a ser historias tremendas. Una que yo llegué a escuchar en su día y que me impresionó y que me ha vuelto a impresionar el haberla visto en los archivos y poder ponerla aquí, un trocito aunque sea, para que veáis el ambiente, era su experiencia con el satanismo. Mi cita con Satanás es como entrar en una dimensión negra, en un ámbito espeluznante, sin que necesariamente se cometan tropelías. Es la luz, la densidad del aire, la pasión malsana de los asistentes y el peligro de morir. He estado algunas veces en esa frontera difusa entre el bien y el mal, entre la procacidad escatológica del mal total y una cierta sensación de haber tocado con la punta de los dedos los planos del bien. Y si hubiera de ser sincero, no sabría cuál de los dos. Un extraño salto en el tiempo, ¿verdad? Con la misma música y el mismo fondo sonoro. ¿Os imagináis lo que era esto al final de los 70, principios de los 80? Que en la madrugada, que era un territorio desierto para la radio, que no existía, que se empezaba a construir gracias a programas deportivos, como el de José María García, pero era el territorio que nadie quería, la madrugada, hasta que se dieron cuenta las radios que había millones de personas esperando encontrarse con alguien al otro lado. Y caramba, claro, cuando alguien se encontraba con estas historias, ¿os imagináis en soledad, en la soledad de Madrid, de Guadalajara, de Bilbao, una persona en su casa, escuchando esta narración con esta voz concreta de Antonio José Alés, hablando de su cita con el satanismo? También tenemos, además de Miguel Ángel Moncholi, que está todo el rato en esta penumbra de la SER, hoy, 2009, rebobinando recuerdos, tenemos también a otro hombre importantísimo, y además al que le tenemos una gran admiración por obras clásicas, ¿no? Nosotros guardamos como oro en paño un libro que se llamó Alerta OVNI, que yo creo que es de los pocos libros que nacen por una experiencia radiofónica concreta de una noche, como esa. Venía en la contraportada con gruesas gafas, aporreando una máquina de escribir. Yo recuerdo perfectamente que decían: a Andrés Madrid le interesa todo lo que le interesa al hombre de la calle. Ese lema me gustaba. Andrés Madrid, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un placer tenerte aquí, aunque las horas sean intempestivas, aunque hacéis radio a estas horas vosotros, ¿verdad? Para nosotros era absolutamente natural. Es una hora en la que nos movíamos como pez en el agua. Así salimos después, de canallas. Andrés, aquella experiencia, aquel libro, Alerta OVNI, tantas historias, ¿y cuál es el primer recuerdo? Sí, aquel libro recoge sencilla y llanamente la historia de un programa de radio, de la primera Alerta OVNI que se hizo, y que, como tú sabes bien, en aquel momento donde no existían los móviles, como acabáis de decir, y ni los medios técnicos con los que se cuenta hoy día, pues se recibieron en una semana 19.000 cartas. ¿19.000 cartas? 19.000 cartas escritas, cartas, nada de email ni cosas de estas, cartas. Madre mía. Entonces, yo las coloqué no se me olvida porque las metí en un saco, las coloqué en el salón de mi casa y las traté de alguna manera de catalogar, de colocar, de poner orden. Contestar era imposible porque no teníamos sellos de correos, ni mucho menos para 19.000. Y entonces fuimos escogiendo aquellas que más llamativas resultaron, porque el verdadero fenómeno no era la Alerta OVNI. El verdadero fenómeno y el verdadero misterio que Antonio pone en pie y nos pone a todos en la cara es la radio. Claro. A mí me parece que el gran fenómeno de Antonio era su capacidad de comunicar y la capacidad de hacer radio espectáculo, esa radio de autor que cada día se hace menos. Tu programa es como una ínsula de Barataria, el resto es todo información. Gracias, Andrés.
Claro, entonces en aquel momento la radio tenía que ser de autor y tenía que ser de imaginación. La radio usaba entonces un instrumento que hoy se ha olvidado en la radio, que es la imaginación del oyente. Y Antonio citaba como nadie la imaginación del oyente. Es decir, el gran misterio para mí fue la radio. Y fue la radio que hacía Antonio Alés. Y para mí, que escribía sus guiones, era como trabajar con un Stradivarius. O sea, yo me sentí como a un músico cuando le dan un Stradivarius para poder hacerlo sonar. Y hacía sonar aquel Stradivarius pues con la maravilla de la voz de Antonio y su capacidad de comunicación. Yo creo que es uno de los grandes comunicadores del siglo XX, malamente tratado, como ocurre siempre, por otra parte. No vamos a venir aquí ahora reivindicando bobadas. Casi todos los buenos han sido siempre maltratados al final de su vida. Un final un poco injusto, por lo tanto, Andrés. Sí, absolutamente, sin duda ninguna, porque Antonio es un precursor y como todos los precursores no recibe el mérito que le correspondería. ¿Sabes dónde está recibiendo hoy Antonio, en esos oyentes que están llamando a tu programa o que están mandándote mensajes al programa y que seguramente vivieron su juventud o su infancia al hilo de los programas que hacíamos? Pues si te parece, Andrés, vamos, aunque sea brevemente, a escuchar otra tanda. Están llegando cientos de mensajes de amigos de diferentes generaciones que no olvidan. Y eso para la radio también es emocionante. Es el único medio que puede hacerlo. Pues mira, vamos a dar las vías de contacto, Iker, para que sigan enviándonos esos mensajes que tanto nos gustan. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que nos queráis poner. Si seguíais esas alertas OVNI, por ejemplo, o esos relatos de medianoche, o también milenio3 con número @cadenaser.com. Rafa de Valladolid nos dice: Alés se hizo grande porque nos hizo mirar a los cielos y porque creía y buscaba la vida en ellos. Recuerdo aquella noche de agosto de 1979. Fue en Estepona, en la playa, con Lole. ¡Qué recuerdos! Muchas noches de guardia en el barco con Antonio en los 80. Descanse en paz, nos dice Fran desde Zamora. Yo tenía 12 años y lo escuchaba aterrorizada en un pequeño transistor con pinganillo. Tengo un recuerdo maravilloso de esa época. Ignoraba que hubiera muerto Alés. Mi más sentido pésame, nos dice Paco desde Madrid. Esa noche estábamos en Suances de vacaciones y como no sobraba el dinero, la pasamos en el coche escuchando a Alés. Un abrazo a la familia. Yo no viví aquella época, pero la voz de Alés me ha parecido tan misteriosa y atrayente como los temas que trataba. Me ha gustado conocer a este gran precursor. Nos dicen también que bueno, que el equipo pues que nos felicitan y que desde mi ignorancia me admira todo lo que contáis. Acabo de conocer a Antonio José Alés. Gracias. Arantxa desde Valladolid. Que gente esta noche haya conocido esta obra. Miguel Ángel, ¿querías aportar algo? Yo quería aportar de Andrés Madrid, que era un personaje que iba y venía. Andrés Madrid es un bohemio de la vida. Andrés Madrid hubiera sido lo que él se hubiera empeñado en ser, porque tiene una capacidad increíble de trabajo, una capacidad enorme de fantasear, de crear, de parir, en definitiva. Andrés Madrid era el personaje que venía y nos volvía a todos locos. Nos volvía a todos absolutamente locos. Yo creo que el único que le podía dominar algo era Carmen. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Miguel Ángel. Bueno, pues este personaje para mí me parece que ha sido un enorme puntal, insisto, en Medianoche. De él eran los guiones, efectivamente. De él era muchas veces la capacidad de soñar más allá de donde podíamos soñar cualquiera. De él era siempre la reflexión exacta, el impulso, el equilibrio, porque a veces Antonio se desmadraba y entonces él volvía a equilibrar al equipo que estábamos ahí. Bueno, yo sentía cuando él se iba, porque ahí me tocaba empezar a realizar, pero cuando él estaba, él era el maestro en quien yo me fijaba. Pero él era un bohemio, y como digo, iba y venía. ¿Cómo que era? ¿Cómo que era? ¿Cómo que era? Bueno, en esa época, ahora me imagino que seguirá siendo lo jodido. Exactamente igual. Oye, Andrés, ¿un programa que recuerdes de esa larga trayectoria de Medianoche? ¿Uno que te quedarías por algo que nos quieres contar ahora? Mira, un programa, ya no estaba Antonio en SER, estábamos viviendo ambos la aventura en Radio España de Madrid, a las órdenes de Eugenio Fontán también, y
en una noche en que Antonio llegó, pues como él era así, ciclotímico, pues llegó con una depresión de caballo. No sé qué problema había tenido, y no, porque no hablamos de ello, y no se negó a hacer el programa. Que no lo hago, que hazlo tú, que no lo hago, que hazlo tú, que yo no salgo, que hazlo tú, que yo no puedo. Le recuerdo eso es tirado de genio en una figura, butaca. Sí, claro. Le recuerdo tirado en una butaca absolutamente sin poder, no sé, en esa capacidad teatral que tenía Antonio para todo. Y entonces yo le dije, bueno, tú siéntate al micrófono, yo te pongo una música y vamos arrancando. Y te voy dando instrucciones por el pinganillo, por la línea interior. Y vamos a ver qué nos sale. Naturalmente yo conocí a Antonio como un hermano y lo tuve francamente fácil. Puse unas sevillanas que dicen por la bahía, yo quiero ser marinero por la bahía, y como yo sabía las debilidades de Antonio y sus pasiones, pues yo sabía que eso le iba a llevar de cabeza al Coto Doñana. Hizo el mejor programa que yo recuerdo en la historia de la radio. Fue un auténtico programa de autor con fondo de sevillanas rocieras. Impresionante anécdota, Andrés, claro que sí. Mira, vamos a disfrutar de nuevo en este homenaje tan... Pero lo grande es que ese programa no está grabado, no existe muestra de él. ¿Que no está grabado? No, ese programa desapareció. Aquella noche, como con el lío de si lo hago o no lo hago, nadie puso a grabar aquel programa. Caramba, o sea, hay programas legendarios. A nosotros nos ocurrió en Ochate, ¿te acuerdas? Que grabamos un programa en vivo y nos robaron la maleta con los minidiscs, en fin. No, la maleta no, robaron solo el minidisc. El programa, sí, en fin. Mira, para disfrutar un poco, ¿no? Porque también hay anécdotas tan increíbles que yo creo que ahora a Andrés Madrid y a Miguel Ángel Moncholi y a Eva Biosca, su sobrina, y a Marushi, y a tantos amigos, y desde luego a Juanje y a Santi, Juanje que también redescubre un poco a Les, a Santi, que era su seguidor. Fijaos qué trozo más espectacular, dándole un poco de alegría, ¿no? Que luego contaremos alguna historia de terror. Los Hummitas, Los Hummitas eran esos personajes que luego se han ido desvelando un poco una historia, cuidado, más truculenta de lo que parece, de personas que decían que eran extraterrestres, que escribían cartas, que llegaron a engañar, hay que decirlo, a mucha gente, que incluso murió y se inmoló siguiendo esta doctrina un poco extraña, cósmica. Hay varios muertos con el tema de Hummo, varios ovnis, fotografías, huellas falsas, pero el tema está en ebullición y la habían tomado con Antonio José Alés, y es que le escribían cartas hummitas hasta que Antonio José Alés, y esto es un poco un... Sí, dime, Andrés. No, nos escribía a Dios de vez en cuando, o sea, trabajaba en la Duro Felguera y recibíamos de vez en cuando una carta suya diciéndonos por dónde teníamos que ir. Bueno, pero es que esas cosas siguen pasando de vez en cuando, ¿eh? Cuando uno ve los buzones de la radio, se da cuenta de que hay cosas realmente paranormales. Bueno, pues esta es una muestra también de eso, Andrés, de lo que es la radio cuando llega a unos niveles de explosión tales que se reciben cartas hasta de extraterrestres. Pero Alex era ya zorro viejo, y mirad cómo lo que para otros hubiera sido un gran documento, los humitas que estaban en boga, me escriben. Por favor, no perdáis ripio de cómo Alex se toma la noticia. Era justo antes de otra alerta OVNI. Hola amigos, buenas noches. Comenzamos un programa más y hoy vamos a ir con uno de los temas más controvertidos y yo creo que menos defendibles de cuantos han pasado por medianoche hasta ahora. Vamos a hablar de un supuesto planeta que se llama Ummo, con dos M's, U-M-M-O, Ummo, del que podremos contar a ustedes muchísimas cosas. Y una de esas cosas era que esos hummitas, infiltrados al parecer en la red social y en contacto con algunos humanos, enviaban cartas con gran nivel científico y mucha gente creyó en ellos, muchísima. Bueno, a veces le llamaban a Les por su propio nombre, pero con ciertos errores. Recibo muchísimas llamadas y hoy, curiosamente, me han escrito los hummitas. No se lo tomen a broma, es verdad. Los hummitas no se comunicaban directamente hablando con la gente cuando querían decirles algo, sino que les escribían cartas. Ellos no pueden escribir por la sensibilidad que dicen que tienen en la yema de los dedos. No podrían escribir a máquina. Pero cantidad de gente ha recibido cartas de los hummitas. La que yo he abierto esta noche al llegar a la radio, pues tiene todo el aspecto de la típica carta ummita, entre comillas todo, porque no sabemos si existen o no. Y dice así, se la voy a leer para ustedes.
aunque es curioso que los humitas escriban mi nombre mal, lo que ya me demuestra que serán extraterrestres, pero desde luego no tienen ni idea, porque con haber escuchado el programa se dieron cuenta que me llamo Antonio José Alés, terminado en S, no en X, en S. Señores humitas, llevan ustedes demasiado tiempo ya en este planeta y seguramente ustedes me han escuchado muchas noches en la radio. Entonces, por favor, la próxima carta que me escriban, si es posible, pongan el apellido correctamente, todos los datos correctos, porque ustedes, que son tan inteligentes, debieran de conocer esto. Andrés, yo creo que una muestra de genio y figura, ¿no? Sí, naturalmente. Es que hay una faceta... A Antonio siempre se le asocia con el terror, con el misterio, pero hay una faceta de Antonio absolutamente divertida. Me permite recordar que el primer programa que Antonio hace en la radio se llama Al caer la tarde. Era un programa local en Radio Madrid y era pues la antítesis absoluta de lo que fue Medianoche. Después Medianoche empieza siendo Agosto Noche, porque la SER no tenían demasiada fe en un programa de ese porte. Después dijeron, seguid, y lo llamaremos Septiembre Noche. Y en octubre ya dijimos, mira, Medianoche, porque es que si no esto va a ser un calendario. Fíjate, pero... además Andrés me recordaba Paco Barrero esta noche, que también hemos estado hablando con él, que en el programa Al caer la tarde, sí, me lo ha dicho, que estaba hablando por teléfono contigo, que tirabais además una papelera para hacer Al caer la tarde y el ruido tremendo, lleno de papeles, y que además... En una de esas medias noches, donde estaba hablando de ovnis, de apariciones, de repente se presenta el Fari en pleno programa porque acababa de traer su disco, que acababa de salir el single, y lo ponía. Dice, da igual, estamos hablando de ovnis, pero ha venido a verme mi amigo el Fari y vamos a poner aquí el disco. Naturalmente, vosotros sabéis bien lo que es la radio y sabéis que esos programas de madrugada son terribles y que vives una soledad espantosa. Y había veces que, pues, amigos del programa, como era el caso del Fari, el Fari presentó su primer single en Medianoche, sí. Porque es que Medianoche tenía una trastienda que cuando acabó el programa a las 3 de la madrugada se llamaba el Club de la Medianoche y seguíamos nosotros. Porque la radio no daba para más. Por el mismo precio, además. Por el mismo precio, efectivamente, como muy bien. Y entonces era un cambio absoluto de rol y era un cambio absoluto de Vamos a cambiar el formato. No, déjame para que los oyentes también se den cuenta de la importancia de ese programa. En aquel momento, Andrés, te acordarás que a ese programa vino Julio Iglesias. Y se le entrevistó. Y se le entrevistó. Vamos a ver, estamos hablando de un Julio Iglesias en los años 70, que era la máxima estrella española en el panorama internacional, que cuando a él le hablan de Medianoche debió decir, ¿y eso qué es? Y cuando le explicaron lo que era Medianoche dijo, voy. Ese, claro, hay que decir, Miguel Ángel, que para mucha gente joven, es que no había radio de noche prácticamente. No, es que era el programa había por excelencia. Bandas musicales, digamos así. Pese a José María García, pese a José María García, Andrés, porque no sabíamos cuándo empezábamos nunca. Eso suele ocurrir. Salvo un programa concreto, el día que se presentó el Alert OVNI del que hacía alusión Iker hace un momento, pues se convocó una segunda alerta OVNI en el Coto Doñana un 12 de octubre, fecha absolutamente simbólica. La caravana de gentes que salían de Sevilla para Huelva cubría todo el trayecto. Sevilla-Huelva lleno de coches. Sevilla-Huelva llena de coches y de motos. O sea, soy incapaz de decirte el número de gentes que allí se juntaron en la boca del Lobo, a la entrada del Coto. Para poder llegar con la señal de la radio, se estableció una serie de cadenas con radioaficionados que desde el Coto mandaban la señal a Almonte y desde Almonte a Sevilla para que pudieran oírla los oyentes. Allí, aquella noche cayó del cielo todo el agua del Atlántico, con lo cual pasamos la alerta en los coches sin poder ver absolutamente nada, ni siquiera el cielo, y nos fuimos al Ayuntamiento de Almonte a hacer el programa. Teníamos la esperanza de que García se metiera con Porta y nos dejara 10 minutos, porque no teníamos nada que decir. Y a las 12:02 García dice: vamos a dar paso a nuestros compañeros que están en Doñana porque tienen un programa muy importante y nosotros seguimos mañana. Y allí nos encontramos nosotros con 2 horas de radio por delante sin poder decir nada, absolutamente nada, porque ni luces ni gaitas gallegas, estábamos con agua hasta los calzoncillos. Yo creo que esa escena es, Andrés, el ejemplo vivo
que mucha gente puede decir, bueno, esto son leyendas, es increíble. La carretera de Sevilla a Huelva no es ninguna leyenda llena urbana, de coches es real. de principio a fin y la Guardia para Civil, seguir un programa de radio. Y la Guardia Civil pidiéndonos ayuda para que por la radio dijéramos que ojo, que orden, que tal, que cual, porque No, la Guardia Civil decía que o salíamos del coto o los coches se quedaban allí hasta la primavera. Atrapados. Aquello, la marisma empezaba a llenarse de agua y no había manera de sacarlos. Y que ayudáramos. Y fijaos lo que yo decía, la casualidad de que esta noche también, en nuestra tercera hora, hablamos de hallazgos importantísimos en la marisma de Doñana, precisamente. Nada es casualidad. Andrés Madrid, amigo, que te agradecemos un montón también que hayas desempolvado tus recuerdos y que formes parte ya de este mosaico, de este programa de homenaje, que ya no solo es radio, porque ya a nivel mundial irá por las redes de Internet y se acordará mucha gente de Antonio José Ales en España y fuera. Gracias, amigo. Andrés. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. ¿Sabes lo que creo? Que se habrá juntado mi querido Antonio con Fernando Jiménez del Oso y deben estar corriéndose una juerga de es un buen colofón. Un abrazo. Un beso a Carmen, que fue también una colaboradora de Medianoche, siempre en la esquinita. De tu parte. Un abrazo muy grande, Andrés Madrid. Un abrazo. Y ya para ir finalizando, ¿qué os parece si escuchamos una cosa que nos impresiona? Nos impresiona. Este programa también, por lo menos, ha aprendido de otros programas a hacer esos cambios radicales. Escuchad esto de Antonio José Ales en uno de sus últimos programas. El problema del hombre, el problema de la especie humana, es saber su final, saber que hemos de morir. Y eso nos va creando el miedo, y a través de ese miedo nos dominan, o intentan dominarnos al menos, aquellos inconscientes que no tienen miedo a lo trascendente. Entonces todo este universo en el que vivimos, nuestro propio pensamiento, la posibilidad de una energía espiritual que ya parece prácticamente indiscutible, todo esto, ¿quién lo ha puesto aquí? A veces eran reflexiones muy profundas que llegaban muy hondo a través de la radio. Tú hablabas, Miguel Ángel, si puede ser casi en titulares de algunas noches donde realmente lo pasaste mal. Yo no sé si por el ambiente, por el fenómeno que ibais a investigar. Una de esas noches que mucha gente ahora, yo mismo, envidiará, ¿no? Noches de investigación en aquel programa mítico de la radio española. Yo recuerdo una psicofonía en el castillo de Navas del Marqués que me asusté, que yo lo pasé fatal. Aquello podría ser un montaje de Germán Grumosa, yo no digo que no, pero aquello era increíble. Y recuerdo cuando bajamos, como te he dicho antes, a la Cova de la Luna, tú me has recordado el nombre, revivir lo que pudieron ser aquellos hombres los templarios, contado por Antonio José Ales, es un privilegio que a la vida no le daré las suficientes gracias por haberlo vivido con él. ¿Tú estabas allí? ¿Tú estabas allí? Estaba allí porque fuimos a localizar. Y el programa fue una maravilla, pero aquel momento, que era mi primera experiencia, fue increíble. Miguel Ángel Moncholi, gracias por estar aquí. Querías estar aquí, seguro que debías estar aquí, porque fuiste parte de un programa absolutamente legendario. Ahora eres parte de otros programas también legendarios, pero este, qué especial, qué olvidado para mí injustamente, y de alguna forma aquí hacemos justicia, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los grandes de la radio en España. Su voz, su entonación, su manera de comunicar, lo hemos dicho, ha sido única. Puso de moda efectivamente este tipo de programas que conllevan también el ser programas de radio de autor, pero por encima de todo revivió la radio eterna, la de los Bobby de Glané, la de los Pecker. Fue un gran compañero de Joaquín Prat, y yo creo que ese es el eslabón al que ahora le tenemos que decir gracias porque hicisteis la radio eterna. Un par de últimos apuntes después de estas frases sentidas de Miguel Ángel Moncholi en esta noche de homenaje. Carmen Saiz nos dijo algo que no imaginábamos nosotros, ¿no?, llegados tanto tiempo después, y que sinceramente nos emocionó. Sí, es así. De hecho, además, hubo momentos donde había una vigilancia por las calles cercanas a la cadena SER, por la zona de Gran Vía, con una comisaría y demás, y había gente que efectivamente hubo una época en la cual, pues, digamos, estaban un poco todo el mundo y un poco alerta y avisándoles si sospechaban de alguien y demás, porque recibió cartas de amenazas. Sí. Fundamentalmente son las sectas satánicas las que más
más las investiga por su forma de realizar, bueno, pues sus sacrilegios, su forma de realizar las ofrendas, en fin, bueno, pues él las destapa en ese sentido, y claro, lógicamente, pues no es algo que les guste, y de ahí pues las amenazas. Evidentemente este no era el corte, nos vais a pedir disculpas, porque realmente era una de las piezas más de esa figura de Alés, el hombre que se metía con las sectas y que recibía amenazas. También emociona en otro aspecto de saber que el compromiso como periodista le llevó a eso, ¿no? En un tiempo muy turbulento, tener vigilancia de alguna forma, aquí mismo donde estamos, abajo, en la Gran Vía, en número 32, porque hubo problemas de amenazas de gente que no le gustaba que ese hombre en los 70 dijera lo que decía. Pero lo que iba con la emoción, por lógica, es otro tema distinto, que tiene que ver con que Alés en esos últimos años, de olvido, entre comillas, apartado también por la desgracia, ¿no?, de una enfermedad, él seguía todavía la pista, o esta mujer Carmen le hacía que todavía permaneciese vivo el recuerdo de quienes nos acordábamos de vez en cuando de él. Y saber que él recibió ese mensaje, a nosotros, pues lo dicho, nos ha impresionado mucho. Que bueno, yo estaba muy pendiente de cuando en algún momento pues le mencionabas en la radio, en la televisión, y se lo comentaba y él se emocionaba como me puedo emocionar yo ahora al recordarlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues la verdad es que le producía una enorme, se sentía muy emocionada por esto, sí. Nos alegra saberlo, porque la magia de la radio tiene eso, que uno suelta las palabras a las ondas del cosmos y no sabe dónde llegan. Qué bueno que antes de ese último largo vuelo, Alés recibiera ese respeto. Seguro que muchas cosas pensábamos distinto, seguro que otras pensábamos igual, pero nuestra admiración a un precursor. Terminamos con un mensaje que yo creo que es importante y que da la pincelada final de este hombre de chaqueta de pana, pelo hacia atrás, unido a un micrófono, que cambió la radio de madrugada en los años 70. Él le hubiera gustado, seguramente si la salud no le hubiera propinado a veces esas bromas, ¿no? Pues morir con las botas puestas, porque era una persona que seguía comunicando, le encantaba tener tertulias de vez en cuando, hablar de cualquier cosa, y era una persona fascinante, y te podía hacer unos planteamientos realmente que chocaban, ¿no? Y que decías, bueno, pues pensabas que en algún momento, pues una persona que estaba cansada, que una enfermedad pues también lógicamente mira mucho y demás, pero él seguía adelante y su mente, su espíritu, su pensamiento, pues seguía totalmente con ese espíritu guerrero y aventurero que tenía en los años que fue el director y presentador de Medianoche y de Verano Noche y de Al caer la tarde y de tantos otros. Antonio José Alés se dirigía en la noche mágica de la radio en España y del misterio diciendo: atención, atención, seres del espacio. Ahora quizá él conoce la verdad de esos seres del espacio y tantos misterios por los que nosotros terrícolas seguimos todavía preguntándonos. Carmen, yo creo que el mejor colofón, unos últimos mensajes de la gente que recuerda al gran Antonio José Alés. Pues Ana desde Zaragoza nos dice: yo tenía 9 años cuando empecé a escuchar a Alés, me enseñó a pensar. Buenas noches, aún recuerdo, Antonio, aquella columna en el reverso de cierta revista donde mencionabas la experiencia en las cuevas de Titulcia. ¿Te acuerdas, Antonio? Sobre tu cabeza parecía una extraña aureola esférica blanca. Habíais tenido problemas con los micrófonos inalámbricos y en un momento dado del programa de radio que retransmitíais desde aquellas cuevas, todo se empezó a impregnar de una niebla verde que os ocultaba las piernas hasta las rodillas. A raíz de aquel artículo, un servidor, joven, arrogante e ingenuo, quiso visitar aquellas cuevas templarias de Titulcia con unos colegas. Jamás llegamos a hacerlo y espero ir algún día. Un abrazo, don Antonio, allá donde estés, y gracias por todos aquellos artículos que me unieron de alguna manera al misterio sin remedio. Mis condolencias a la familia, nos lo decía Raúl. Carmen Fernández Toré nos dice: hola Iker y Carmen, yo no escuchaba a Antonio José Alés porque era muy joven, pero recuerdo cómo mi hermano lo hacía. Hoy tampoco está entre nosotros, pero gracias a él me aficioné a la radio y a vuestro programa. Él grababa en cintas los programas, todavía conservo alguna, y cuando nombráis algún título lo tengo y me trae muchísimos recuerdos buenos y también melancolía. Gracias a mi hermano conocí a Antonio José Alés.
También nos dicen: ha fallecido un gran comunicador, pero por fortuna contamos con vuestro programa. Tendría 15 años, finales de los 70. Recuerdo de Alés especialmente la noche del Mentalista, la Gran Vía con cientos de personas curioseando, cortando el tráfico, un puro show. Allí estuve con mi madre y hermanos. Noté que la venda del tipo aquel estaba muy floja, pero lo importante era cómo movía masas la radio en aquellos años. También un homenaje a un personaje frecuente en sus programas, Andreas Faber-Kaiser. Tuve el placer de conocerle en persona, era todo humildad y muy agradable. El paso del tiempo hace sentirte viejo cuando comienzas a contar los fallecidos que conocías. Saludos. En fin, ese es el milagro de la radio. Mucha gente hoy desempolva sus recuerdos, sus emociones, recuerda historias, y a partir de ahora este programa queda ahí para que público joven se reenganche a ese gran enigma y gran misterio que es la radio. Marusi Cubillo, ha sido un placer hacer este programa, esta primera parte del programa, gracias también a tu comunicación, programa con risas, con emociones, con sensaciones, con misterios, bueno, como es la vida y como era este comunicador, ¿no? Pues muchísimas gracias a vosotros, sobre todo porque sé que en este momento él está escuchando y que este programa pues continúa de alguna manera el espíritu vivo de lo que era el gran comunicador Antonio José Alés. Y muchas gracias, y no tengo palabras porque estoy emocionada todavía. Muchas gracias, Marusi, de verdad. A ti, Santi, imagino que también has revivido muchos recuerdos, ¿verdad? En esta parte tan especial y tan distinta. Muchísimos, y hay muchas cosas que por el tiempo pues podríamos tirarnos horas y horas hablando pues de esas magníficas recreaciones que eran creación suya, y que si ya su voz nos llevaba a otros mundos, si ya su voz nos transportaba a los lugares más tenebrosos del miedo cuando éramos muy jovencitos, pues cuando esa imaginación se ponía a tocar las teclas de maravillosos actores radiofónicos, de maravillosos técnicos que ponían esos efectos, pues ya nos ponía a todos ya los pelos de punta, y algunos, los más cobardicas, apagábamos de vez en cuando el transistor. Eva Biosca, que a Antonio José Alés era Antonio José Biosca realmente. Espero que hayas disfrutado. Muchísimo. Y espero que te haya gustado. Y sobre todo gracias a ti, Iker, por haber hecho el programa a mi tío, que se lo merecía y nunca le habían hecho ningún homenaje. Muchas gracias, Eva. De nada. Ya está hecho. Ya está hecho, y además este homenaje es inmortal. ¿No sabéis? En América hay cientos de miles de descargas del programa en Internet en América. Y eso es una maravilla que tenemos que aprovechar para que la imagen de Antonio José, bueno, pues vuele libre. Miguel Ángel Molcholi, amigo, gracias por estar esta noche una vez más, con mucha emoción imagino ahora, y hasta pronto. Gracias a ti, Iker. Fue un privilegio compartir micrófono, control, sobre todo, mi trabajo era sobre todo estar en el control, con uno de los grandes maestros. Esta noche ha sido un privilegio. Permíteme que desde los años que te llevo te diga algo que pueda resultar demasiado catedralicio. Lleva con orgullo, sé el continuador de mi maestro Antonio José Alés. En fin, noche de emociones, qué duda cabe. Despedimos este fragmento, gracias Miguel Ángel, gracias de corazón, con más amigos, con más gente que quiere dar su último adiós, su abrazo a este comunicador que ya está donde siempre quiso estar, en las estrellas. Siempre mantuvimos una buena relación y para mí fue una figura muy importante, y tengo que agradecerle que me diera la oportunidad. Estamos hablando de hace más de 30 años, la alerta OVNI fue hace 30, pero estamos hablando de 31 años y pico, que le diera la oportunidad a un jovencito como yo de participar con él en esos micrófonos potentísimos de la cadena SER, que llegaban a convocar a tantos millones de personas, 11 millones en el caso de la alerta OVNI. Claro, yo participé aquella noche como participé en todas las iniciativas de Antonio José Alés, y ni por un segundo me arrepentí, y menos me arrepiento ahora. Gracias a eso, gracias a mi vinculación con Antonio José Alés, yo tuve oportunidades increíbles de estar ahí en el teléfono de la SER, recibiendo llamadas, por ejemplo, en la noche de los ovnis u otras ocasiones, recibiendo llamadas en un momento en el que la gente estaba viendo ovnis sobre Madrid u ovnis sobre España, recibiendo las llamadas de docenas de personas que llamaban y me contaban
dando pequeñas instrucciones a otros miembros del equipo de que por favor les preguntaran la hora exacta, la dirección en la que iba el ovni. Yo recuerdo, tengo muy vívidos en la mente los recuerdos que a finales de la década de 1970, sobre todo en el año 79, cuando yo tenía 9 años y escuchaba pues arropado en la cama el programa Medianoche, con esa sintonía tan particular de la música de Kraftwerk, ¿no? Y sobre todo uno de los recuerdos que yo tengo más grabados son las primeras psicofonías que yo escuché con esa edad. Quizás no era la edad más idónea, ¿no?, para escuchar este tipo de fenómenos paranormales, ¿no?, pero me marcaron y no voy a decir que me traumatizaron, pero sí que, bueno, inspiraron en mí cierto deseo de intentar aprender algo más, sobre todo lo relacionado con el mundo del misterio. 2:47, de verdad que muy emocionantes. Son noches distintas, son noches donde la radio nos une, y yo creo que mucha gente lo va a entender, ¿no? Quien no conozca a la obra de Antonio José Alés, bueno, pues que busque. Que tenía sus críticos, que tuvo sus enfrentamientos, por supuesto, como todo el mundo, que era muy vehemente, desde luego. Me ha sorprendido mucho lo de Santiago Camacho, lo de saber que fue un niño de Alés, de los que a través de las sábanas tantos... es que esa voz era muy especial. Tantos programas míticos, ¿no? Llevamos una racha de todas formas... sí, se nos han ido muchos, Sí, fíjate que, hablando del misterio, ¿no? En este programa hemos tenido que decir adiós a Fernando Jiménez del Oso. Fue una experiencia muy dura. Hemos dicho adiós a Germán de Argumosa, otro gran maestro, experiencia dura, a Juan Antonio Cebrián, ahora Antonio José Alés. Claro, uno los ve como figuras que siempre van a estar, ¿no? A Enrique Vila. Sí, señora, tanta gente, ¿no? Paco Padrón, tanta gente. Pero sobre todo, por ejemplo, este póker de ases, ¿no? Fernando Jiménez del Oso, Argumosa, Cebrián, Alés ahora. Hablamos de figuras emblemáticas de la comunicación. Pues hombre, duele, emociona y duele, ¿no? Decirles adiós, ¿no? Ha sido parte muy importante. Y además, fíjate, escuchábamos a Enrique de Vicente, a Nacho Ares. Nacho contaba lo mismo que tú, Santi. Sí, es que era la época, y la verdad es que se cierra, yo creo que Antonio José es precisamente el colofón para cerrar una época, yo creo que una época dorada de este tipo de divulgación, una época en la que los que fuimos, niños de Alés y niños de Jiménez del Oso, pues descubrimos un mundo nuevo, y unos pocos hemos tenido la fortuna de avanzar más en ese camino y de coger de alguna manera el estandarte que ahí nos dejaron, ¿no? Y la verdad es que es una noche emocionante, es una noche para mí personalmente estaba pendiente de todo lo que se contaba, pero en el segundo plano estaba muy metido en muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos de aquellas noches, muchos recuerdos incluso de cómo lo poco que sé de contar historias y lo poco que sé y que intento transmitir en mi trabajo, pues lo aprendí de aquellas personas, lo aprendí también esperando a que empezase el programa de Alés, escuchando a José María García antes, claro. Que era efectivamente, los oyentes de Alés, los de García estarían encantados, nos impacientábamos muchísimo con la forma que tenía José María de alargar su programa, de cómo pues ese transistor que empezó comprado para Alés se fue usando para otras cosas, y oía a Pepe Domingo Castaño, que tenía entonces un programa de dedicatorias musicales. Unos recuerdos muy bonitos, y yo creo que gente de los que ya los 40 no los cumplimos, esta noche han tenido un regalo muy especial, un regalo de un viejecito a aquellos años tan bonitos. Ahora entiendo, Santi, por qué te hacía, tú que has hecho tantas cosas, que has estado llevando la manija de revistas, has hecho un montón de libros de éxito, eres uno de los pilares, ¿no?, de la televisión, y sin embargo tenías muchas ganas de hacer radio de esta forma. Yo creo que también es por eso, ¿no?, por ese cultivarse tan especial que desde muy jóvenes tuvimos ante la magia del micro. Yo creo que eso marca profundamente, ¿no? No, alguna vez y alguna vez en alguna entrevistilla me lo han preguntado, y nunca lo he negado. Yo he tenido la fortuna de tocar, siquiera con el dedito, prácticamente todos los medios que puede tocar un periodista, y a mí lo que me gusta es esto. Lo otro está muy bien, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pues con el medio escrito puedes profundizar muchísimo en los temas, con la televisión puedes enseñar las cosas, pero donde de verdad pones la fibra
y si el público de la televisión se siente defraudado, lo siento, pero donde de verdad se pone el sentimiento y el alma, en mi caso es aquí. Vais a permitirnos que filosofemos un poco, si os parece. Tenemos muchas informaciones y muy interesantes que vienen después, pero es verdad que nos ha impresionado. A mí me ha cautivado el hecho de la foto, no estaba preparado. Yo en mi libro Encuentros, que hablo de la historia de la alerta OVNI, y fíjate, es un libro de muchos capítulos que habla de los ovnis, ¿no? Ese tema tan bonito para algunos y horrendo para otros. Pero me di cuenta, el único capítulo de ese libro que no está dedicado a los ovnis es uno. ¿Y sabes lo que dice? Protagonista, la radio. Y sale esta foto. Esta misma foto que tengo en la mano, que me decían que venía del funeral de Antonio José Alés y que me traía su familia. Me ha dejado tan en shock esa casualidad que bueno, por eso he empezado de una forma, no sé, un poco atribulada. Por otro lado, hay una curiosa sintonía, y yo estoy seguro, oyendo muchos programas de Alés, que tenemos tantas diferencias como similitudes. Pero en la radio pasan cosas muy curiosas, ¿no? Y es que Antonio José Alés empezó en la SER en verano, y evidentemente un programa de verano no se va a quedar en la parrilla normal, y se llamaba Agosto Noche. Como contado Andrés Madrid, copiloto de esa nave, se acabó convirtiendo en Medianoche. Pero es que nosotros la historia es exactamente paralela. Por ciertos motivos que tampoco sabemos ya ni cuáles son, llegamos a esta casa y empezamos de verano, pero con una recomendación clarísima, que es igual la gente no lo sabe. A mí me lo dijo Antonio García Ferreras, director en aquel momento de esta casa. Oye, que esto es para verano y en la SER no hay hueco en la parrilla. Hay una norma muy clara, 24 horas líder de audiencia, punto. ¿Qué vas a quitar? Y yo dije, bueno, es que aunque sea una semana, me da lo mismo, ¿no? Ya habremos hecho algo. Y la historia, los hilos, yo qué sé. Al final... El destino se conjugó de tal forma que continuamos. Nunca sabremos realmente qué pasó, ¿eh? No. Es todo un misterio. Todo un misterio, todo un misterio. Ahí. Sí, señor. ¿Te ha gustado, Juanje? ¿Lo has disfrutado? ¿Te ha gustado? Hombre, lo he disfrutado. Yo no era un niño de Alés, de reconocerlo. Yo no oía la radio cuando pequeñito. ¿Por eso te lo pregunto? Cuando joven. Sí, pero sí hay una cosa que me ha encantado, las reflexiones que hacíamos aquí, sobre todo nuestro compañero, el que hoy día se dedica al mundo de los toros aquí en esta casa, ¿no? Cuando hablaba de algo que sí me ha emocionado, ¿no? Que es hablar de la radio de autor. Igual que sí hay televisión de autor y hay cine de autor. Y el ser parte de esa televisión de autor, de la que somos parte, o de la radio de autor, sí que me emociona, ¿no? Porque cuando muchas veces hablo con gente de esta marabunda que es la comunicación, ¿no? Y bueno, y algunos son grandes estrellas o tienen grandes audiencias, pero pienso que tienen su alma sucia, ¿me entiendes? Y yo pienso que muchas veces merece la pena trabajar para esas inmensas minorías, que a veces son enormes minorías, pero con el alma tranquila y el alma limpia. Y yo pienso que Antonio José Alés, que no le conocía, que hacía ese tipo de radio, y si se enfadaba y se... Hubiera sido un buen colaborador tú con él. Yo sí, me hubiera llevado con él genial, pero sí que prefiero esa radio de autor, ese cine de autor, esa literatura de autor, para esas inmensas minorías, porque sé que esos autores pueden defender lo que aman, ¿no? En esas conversaciones que te decía que tenía antes, digo, si el hombre no tuviese alma, todo el mundo estudiaría para hacer dirección de empresa, nadie estudiaría filosofía, nadie estudiaría pintura. El cine de autor sigue existiendo porque el hombre sigue teniendo alma. Vámonos con los últimos mensajes, Carmen, y recopilamos todo para la tercera hora. Algo, yo se los puedo decir una cosa, a mí algo que me ha dejado boquiabierto viene en la tercera hora. Solo os digo una cosa, director del CSIC en Andalucía, es decir, director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Andalucía. Y vais a ver. Y luego tenemos historia de Santi. Amigo, no creo que amigo, es abusar mucho. Tú no estabas, Juanje, la semana pasada, pero aquí fue tal guirigay con el amigo de Santi. No os lo perdono, no os lo perdono. Se nos ha olvidado, por favor, pero 23, mi hermano no Morón, 23 de mayo, dentro de 2 semanas, estamos Morón, que estamos todo el equipo, ¿Sí? Estamos todo el equipo. Que se pongan en contacto con Radio Morón.
Que hay allí un les buzón dirán- que me dicen que se bloquea. Sí, que allí les dirán cómo conseguir las entradas. Hay 1.300 entradas, O sea, que ahí le completamente gratuitas. Yo creo que va a poder entrar muchísima gente. Pero por si acaso que vayan prontito a coger las entradas, que luego... ¿Te doy una sorpresa para Morón, Juanje? A ver, dame una ¿Sabes sorpresa. quién va a estar ahí también? ¿Quién? Hermida y Pepe Ortiz. Hombre, claro, por supuesto. Y de fondo Alan Davis, tío. Bueno, O sea bueno, que... eso sí No que cuentes es una más, historia. no cuentes más. Eso sí que es una historia. Mira, fíjate, antes estabais dando vuestra... 23 de mayo, sábado, Morón de la Frontera, Sevilla, 50 años cumple la radio. Enteraos, por favor, contactando con Radio Morón, radiomorón.es. Que estabais dando vuestra reflexión y yo estaba sacando los cortes esta noche de Antonio José Alés, algunos de ellos que hemos emitido en el programa. Y Paco Barrero trabajó con él, trabajó también haciendo pues algunas de esas recreaciones que hacían en medianoche. ¿Y sabes en qué nos parecemos también? En que el equipo se lo pasaba genial. Dice eso Paco, el gran Sí, Paco. se lo pasaban, pues como se lo pasa este equipo cuando hacemos radio, cuando vamos de viaje y hacemos el programa ante el público. Eran salidas, se acordaba de los viajes, se acordaba de ir un autobús entero lleno de gente a ver una piedra que tenía forma de ovni, se acordaban de tantas cosas que pasaban en esa época, de lo de Gran Vía, que fue una conmoción, y me decía, pero es que nadie en la época podía parar la Gran Vía, y Antonio José Alés lo consiguió. Desde Hortaleza hasta Plaza de España, la Gran Vía sin un solo coche, se la cortaron solamente para él y para que hiciera su experiencia. Y hubo un momento muy emocionante, muy emocionante, y lo hice sin saber porque ya Alés estaba mal. Fue esa noche del 2004, en el fondo siempre lo dijimos, bueno, una continuación, ¿no?, de aquel fenómeno que nos gustó. ¿Os acordáis? Estabais ahí, 8.000 personas en Madrid, cientos de miles de personas siguiendo esa nueva alerta OVNI, y el momento en que pusimos hacia las estrellas el mensaje de Antonio José Alés diciendo: atención, atención, los hombres de la Tierra os hablan a vosotros, hombres del espacio. Yo creo que fue algo realmente emocionante. Vamos con esos últimos mensajes. Manu Marlasca, el gran periodista, el gran ¡Hombre! reportero, compañero Pues claro, un de figura Interview también, de un 4, figura. nos dice: hola Iker y familia, vaya recuerdos me estáis trayendo. Esas noches que acababa Super García y sonaba la sintonía del programa de Alés. Noches que pasaba aterrorizado, escuchando psicofonías, historias de ovnis. Creo que me enamoré de la radio gracias a esos programas. Yo tendría 11 o 12 Manuel años. Marlasca hijo y Manuel Marlasca padre, de tal palo tal astilla, toda una generación de reporteros de sucesos impresionante. Francisco Sánchez nos dice: nos ha dejado uno de los grandes, mi pésame a la familia, amigos y compañeros. Mi madre me contaba las historias de Alés, me gustaría algún día tener un hijo al que contarle las historias de Iker Jiménez. Bueno, nos de todo el dice equipo. Yuci Astur. Era yo un adolescente, por lo que solo lo escuchaba en verano, en vacaciones. Recuerdo especialmente una noche, la historia que narraba con esa voz. Recuerdos, 14 o 15 años, tengo 32, una madrugada. ¿Cuánta gente, Santi, describía que al dormir hay momentos profundos cerca de la muerte, casi se me paran los pulsos. Vaya voz, nos dice Raquel. Bueno, volvemos ahora a las noticias, os informáis de todo puntualmente y regresamos con más datos, nos dice Carlos Largo, datos concretos de la salida a Morón y muchas sorpresas. Milenio 3 continúa.